Hola, ¿qué tal? Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, como es su costumbre, una vez más está frente a ustedes para poder conversar con ustedes por medio de quien les habla, Julio, sea su anfitrión, temas sobre el Evangelio que apuntan a la ruta bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente este programa trae ante ustedes prédicas, estudios bíblicos, como así también programas que tienen un carácter doctrinal y de análisis sobre distintas posturas que se dan hoy día al interior de las iglesias y de quienes están a cargo justamente de poder instruir y edificar al cuerpo de Cristo, que son el conjunto de creyentes que constituyen las iglesias a nivel mundial y también regional o de nuestro propio país. Por lo tanto, hoy día conversaremos sobre algo que, sin que esto sea entendido, porque si tú que me estás viendo te sientes identificado en tu labor como hombre del Señor, esto de ninguna manera se constituye en una crítica, sino que más que nada en un llamado de atención a poder tener presente algunos aspectos que, si es posible que tú ya lo hayas tomado y lo hayas incluido y por lo tanto no es para ti, sin embargo para otros que, guiados por su entusiasmo y amor al Señor, y que ha sido puesto como maestro, instructor e inclusive predicador de las Sagradas Escrituras, eh, muchas veces producto, como ya dije, de este entusiasmo y amor por el Señor, no toman en cuenta cada una de los aspectos que uno debe tener presente. El Señor nos ilustra de acuerdo a su propósito y nos pone en el corazón algunas cosas que nosotros normalmente podemos llevarle ante ustedes. Y hoy día entonces vamos a hablar de lo que es un tema que aparentemente es normal, pero que cierra sutilmente algunos peligros que yo te quiero advertir para que tú puedas evitar si eres siervo del Señor o si asistes justamente a una reunión de enseñanza. Primero que nada, doy gracias al Señor por todas aquellas personas, hombres y mujeres, que se dedican a enseñar el Evangelio y a entregar una sana enseñanza basada en los Evangelios. Bueno, veamos cuál es esta. La Biblia, nosotros hemos titulado, la Biblia, solo un género literario o la Biblia entendida como un género literario. Debemos decir que para todo creyente cristiano, la Biblia es un conjunto de libros canónicos. Es decir, son aquellos libros que la Iglesia o comunidad cristiana de creyentes ha reconocido a través de la historia y hoy incorpora oficialmente como la que nosotros conocemos, las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y todo aquello que allí aparece escrito está inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo a que guiaron a aquellos santos hombres que la escribieron. La Biblia se dice que es la palabra viva de Dios porque su mensaje transforma vidas y al mismo tiempo afecta a aquellas personas, ya sea para bien, cuando éstas reciben al Señor Jesucristo, o ya sea para mal, cuando se resisten a recibir la verdad y su destino es la condenación. Por medio de la Biblia, entonces, es que basamos la autoridad de la fe y la Biblia posee características únicas, es autoritativa, es decir, lo que dice hay que cumplirlo, inmutable, o sea, no cambia, es la misma desde el momento en que fue escrita por los santos hombres, es inmutable, es decir, sus preceptos, doctrinas, mandamientos, normas, decretos, etcétera, estas no cambian. Entonces, dijimos que es autoritativa, inmutable, es inerrante, es decir, por ninguna razón
lo que está escrito en los evangelios, puede existir en ello un error, como también una equivocación o una contradicción. Es inerrante, dije por último, por nombrar los atributos más importantes. Esto ya hemos tratado en varios programas anteriores. La Biblia o Escritura está integrada por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una breve descripción. La Biblia protestante, la que nosotros usamos, normalmente la Reina Valera u otra, contiene un total de 66 libros, divididos en 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sigue el canon judío del Tanaj, mientras que el Nuevo Testamento es compartido por todas las denominaciones cristianas. Antiguo Testamento, 39 libros. Pentateuco o libro de Moisés son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos, José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros de sabiduría y poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, de los Cantares. Ahora, libros proféticos, o también conocidos como libros mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Libros proféticos, pero llamados menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos de menores no significa que estos sean un menor valor que los mayores, sino que más que nada es por el contenido que estos están presentando. Ahora vamos al Nuevo Testamento, que está constituido por 27 libros. Los Evangelios, que son 4, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, Hechos de los Apóstoles. Epístolas de Pablo, está allí Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primero y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Epístolas generales, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. También para terminar, se encuentra Apocalipsis de Juan. Por otra parte, de lo anterior surge la doctrina de la sola escritura o la escritura sola, que afirma, y aquí esto es muy importante, por lo que nosotros hacemos una mención a tener cuidado cuando a los evangelios o la Biblia se trata de enseñar consciente o inconscientemente en la mayoría de los casos, como solamente una obra de carácter literario. Repito, por otra parte, de lo anterior surge la doctrina de la sola escritura o la escritura sola, que afirma que la Biblia es su propia autoridad y se considera una interpretación de este concepto. También la doctrina de que la Biblia se explica por sí misma, o sea, no hay que buscar una explicación extra bíblica para poder entender los mensajes bíblicos. Repito, que afirma que la Biblia es su propia autoridad, se considera una interpretación de este concepto, también la doctrina de que la Biblia se explica por sí misma. Aquí hay una especie y evidentemente de contradicción con lo que algunos hoy día en la actualidad, autodenominándose apóstoles u otro tipo de iluminados con un alto grado de misticismo, tratan de sugerir que ellos por medio de revelaciones en sueños especiales, por visiones, apariciones y otro tipo de milagros, han recibido mensajes que permiten entonces interpretar a su manera muy particular
aquello que dicen las Escrituras y muchas veces rompiendo el principio de la inmutabilidad e inclusive de la inerrancia, poniendo por encima de lo que el Espíritu Santo estableció por medio de la boca y de la pluma de los que escribieron la Biblia, las palabras de estos supuestos iluminados, místicos. El misticismo, recordamos, es propio de las culturas y de las religiones paganas, que consiste en poder relacionarse, existir o actuar por medio de apariciones sobrenaturales, basadas justamente en el espiritismo y muchas veces por medio del espiritismo de hombres y de mujeres que ya habían muerto. Y el Evangelio es muy claro al prohibirnos que nosotros los creyentes nos comuniquemos con los muertos. Ahora piensen ustedes en la gravedad que consiste en que cuando el catolicismo romano le pide a los santos e inclusive a la propia Virgen María, quien es una mujer, al igual que nosotros, y se comunica con ella a través de los rezos para que interceda ante Dios. Cosa muy distinta es poder orarle al Padre por medio de Cristo, quien es Dios, quien no está muerto, quien está resucitado y se encuentra a la diestra de Dios Padre. Volvemos al tema y vamos a repetir por si usted se ha perdido. Por otra parte, de lo anterior surge la doctrina de la sola escritura o la escritura sola, que afirma que la Biblia es su propia autoridad. Se considera una interpretación de este concepto. También la doctrina de que la Biblia se explica por sí misma. Un versículo que se usa para apoyar esta idea, es decir, que la Biblia se interpreta por sí misma, la encontramos en segunda de Timoteos, capítulo 3, versículos 16 y 17, que habla de la utilidad de la escritura para enseñar, para corregir e instruir en justicia, lo cual puede interpretarse como una forma en que la Biblia se explica a sí misma. También se nos manda a escudriñar las escrituras. Pensemos que esto significa estudiar las escrituras con diligencia y atención, comprender la voluntad de Dios por medio de ella y obtener la dirección divina. El Evangelio no nos habla de experiencias sobrenaturales, que hay que buscar la comunicación con un muerto en el pasado, que en algunos casos son, aunque sean llamados santos, a objeto de poder obtener la voluntad de Dios. Está absolutamente toda descrita y establecida en los evangelios. Y escuche bien esto. Esto es un llamado. ¿Acaso no es un mandato a leer la Biblia, estudiando en ella para investigar cuidadosamente, indagar y analizar las escrituras para discernir la verdad y la voluntad de Dios para con los hombres impíos, como así también a los creyentes, en particular lo establecido en Hechos 17:11 que dice, describe a los bereanos como un pueblo más noble que los tesalonicenses, ya que recibieron la palabra de Dios, la palabra, con toda solicitud, y escúchalo bien, aquí viene la clave, y escudriñaban diariamente las escrituras para ver si lo que se les enseñaba era verdad. Dígame, ¿acaso si por medio del Evangelio no tenemos nosotros la palabra profética más segura y la verdad de aquello que el Señor, en su buena voluntad, ha dispuesto para cada uno de nosotros? ¿Será acaso que tenemos que estar buscando experiencias especiales, sobrenaturales, magníficas y espectaculares para poder deslumbrar a una concurrencia que no quiere acercarse a la verdad del Evangelio y que prefiere muchas veces ser engañados por falsos profetas y falsos maestros que se autoidentifican
como poseedores de una experiencia sobrenatural por medio de sueños y visiones que solamente ellos han experimentado y que solamente ellos pueden dar testimonio. Cuando el Evangelio nos llama siempre para poder establecer la verdad, la presencia de uno o dos o más testigos. Podemos decir, respaldándonos en las Escrituras, que absolutamente toda la Biblia, desde sus inicios, tiene un destino bien claro e identificable, y que este destino bien trazado es Cristo, nuestro Señor. Y si bien es cierto, fue escrita utilizando géneros literarios e idiomas, como principalmente lo fueron el arameo y el griego, ello obedece al contexto o realidad sociocultural e histórica en la que vivieron los hombres que la escribieron. Pensemos que de haber ocurrido hoy, a lo mejor la Biblia estaría escrita por medio de los profetas y apóstoles en inglés o en castellano. Y Salmos seguramente incluiría partituras de música clásica o de rap, pero de ninguna manera ello puede significar que es una simple obra literaria, sino que muy bien por el contrario es y seguirá siendo la palabra viva de Dios. Porque muchas veces, inconscientemente, como ya lo dije, al enseñar que existen libros históricos, libros proféticos, libros literarios, etcétera, 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 eh, se trata o queda en el imaginario de aquellos que se están iniciando en el Evangelio y que no tienen un crecimiento y una solidez en la interpretación de las Escrituras como un simple libro más y no como la palabra de Dios. Y ahí el objetivo de este estudio. Primera de Pedro 1, 10 y 13 nos dice lo siguiente con respecto a quienes escribieron la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Normalmente cuando se habla del Antiguo Testamento, por aquello que describe los libros del Antiguo Testamento, eh, se llega a insinuar de que estos son siempre libros de carácter, por ejemplo, algunos históricos, otros de carácter teológico, etcétera, otros de carácter poético, como Salmos, por ejemplo, otros de carácter legal. Sin embargo, el, el- el Evangelio se explica por el propio Evangelio. Son los profetas perdón, son los apóstoles por medio de lo escrito en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 1, 10 y 13, que nos habla con respecto a cómo fueron escritos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y dice así en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 13. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Se da cuenta de que está hablando de Cristo nuestro Señor? Eh, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo que le estaba inspirando para poder escribir los evangelios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Repito, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Se da cuenta? Que el Antiguo Testamento no es un libro simplemente histórico, sino que habla, aunque es un libro de carácter histórico, pero habla sobre, como lo habla toda la Biblia, de Cristo nuestro Señor. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, o sea, todos los hechos maravillosos que culminan en la cruz con la salvación de los que creen y de la resurrección de nuestro Señor, quien salió de muerte a vida, al igual que nosotros. Por lo tanto, también allí en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se está hablando
tal como, repito, y dice en Primera de Pedro, volvamos a escuchar el versículo, perdón, el capítulo 1, el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, en los hombres que estaban escribiendo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, es decir, a los que escribieron el Evangelio, a esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, no era algo que fuera de solamente para su utilidad personal, sino para nosotros, es decir, todos los creyentes o todos los hombres que quieren llegar al conocimiento de Dios en la persona de Cristo. Y administraban, en el Evangelio, las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Por medio de qué? Por medio de la Biblia, por medio de todos los libros, por medio de todas las expresiones de carácter, eh, de carácter, ay, de carácter, eh, bueno, de este carácter que se le está enseñando a hablar, es decir, desde el carácter, perdón, señor, se me fue, literario. Pues bien, sigamos. Íbamos en el versículo, repitamos, el versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Ministraba las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Cosas las cuales anhelaban mirar los ángeles, pero que a nosotros se nos fue revelado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, entended lo que se les está diciendo, por favor. Sed sobrios. No tenemos por qué andar buscando espíritus extraños o manifestaciones sobrenaturales o arrogarnos una autoridad gritando y gesticulando y reclamando para sí el título de profetas, apóstoles, ángeles y arcángeles, porque hoy día no les basta con ser pastores, sino que esta nueva clase de pseudo hombres del Señor, que son falsos maestros, han llegado a los extremos de poder autodenominarse. Y ellos nos dicen que el Dios mismo les ha entregado esa revelación especial. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y aquellos que se desvían de los evangelios, autodenominándose con nombres extraños, no son sobrios. Han extraviado el camino. Y esperad por completo en la gracia, es decir, aquello que Dios nos está dando, que les habla siempre, ha pensado en su mente y ha creído en su corazón. Y cada palabra que sale de mi boca por medio de la interpretación de los evangelios es dada por gracia y le ruega al Señor que si en un momento determinado salen palabras equivocadas de mi boca, algún siervo del Señor me corrija a la luz del Evangelio para que yo con humildad pueda corregir y pedir perdón al Señor por aquella falta cometida. Sin embargo, cuando usted está hablando del Evangelio y está citando el Evangelio y lo hace correctamente, es el Espíritu Santo quien está hablando por usted y usted tiene la autoridad de Dios para poder expresarlo, para poder corregir, para poder instruir, para poder amonestar, para poder disciplinar en justicia, es decir, en el Evangelio. Y por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, esperamos la venida del Señor, quien vendrá a buscar a los vivos y a los muertos, a aquellos que en un momento determinado hemos creído en arrepentimiento por la fe en el Señor Jesucristo, de su muerte de cruz, que nos ha transformado de muerte a vida.
¿Tú crees eso? Comunícaselo con tu boca, créelo en tu mente y en tu corazón, porque el Señor quiere escucharte a ti si te pone en tu mente y en tu corazón el deseo y el entendimiento por poder entender y conocer este maravilloso fenómeno que a ti te traerá de muerte a vida. La Biblia entonces utiliza diversos géneros literarios, es cierto, y estilos de escritura, también es cierto, como poemas, narraciones, leyes y profecías, influenciando con ello también la literatura, el arte, la música, la filosofía y la ética de los hombres. El lenguaje de la Biblia es rico en metáforas, símiles y otras figuras retóricas. Recordemos que el propio Señor Jesucristo usa muchas veces una serie de figuras gramaticales, como por ejemplo la ironía, para poder atacar a aquellos que querían contradecirlo y ponerles trampas para poder negar su obra y su deidad, especialmente aquellos que eran fariseos, porque los fariseos conocían perfectamente el Antiguo Testamento y ellos conscientemente, sabiendo que el Antiguo Testamento, es decir, los profetas y todo lo que habían escrito en la antigüedad, apuntaba a su figura, y sin embargo ellos, los fariseos, los escribas, que conocían el mensaje del Antiguo Testamento, se negaban a recibirlo. Y él usó como género literario de expresión muchas veces la ironía, por nombrar un ejemplo. La Biblia también fue escrita en un contexto histórico, es decir, en base a lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo de la época en el cual los apóstoles y la iglesia se estaba desarrollando. Entonces, repito, la Biblia también fue escrita en un contexto histórico y cultural específico, de ahí el género literario propios de la época. Las palabras y palabras utilizadas propias de este contexto cultural y histórico de la época. No podía ser de otra manera, porque eran hombres imbuidos en lo que ocurría en ese tiempo y el Señor, por medio del Espíritu Santo, para mejorar su entendimiento, fue justamente utilizando, por medio de aquellos que escribieron el Evangelio o palabra de Dios, figuras o géneros literarios. La Biblia también fue escrita en un contexto, ya dije, histórico y cultural específico, que debe ser considerado para una comprensión más profunda de su contenido. Para nosotros los creyentes, como ya dijimos, considerar la Biblia únicamente como literatura puede llevar a una interpretación superficial y a la pérdida de la riqueza y de su significado divino. Y por otro lado, negar su autoridad como palabra de Dios, más aún cuando el racionalismo naturalista de ciertas corrientes teológicas, como el liberalismo teológico, y también desde ciertas corrientes de algunos pensadores de iglesias emergentes, como lo son los de la prosperidad o del romanismo católico, que la equiparan a la Biblia con la tradición y le restan su carácter y su carácter eh, de inerrancia. Se hace necesario referirnos en este contexto brevemente sobre la perspectiva bíblica teológica de la teología de la prosperidad financiera, ya que los proponentes del Evangelio de la prosperidad construyen una exegesis o análisis bíblico de interpretación bíblica muy sesgado de los textos bíblicos relacionados con el tema de las riquezas, al igual que la salud física. Aunque esto sea algo deseable, es decir, la riqueza y la salud física, no podemos perder de vista que esto no se constituye en un fin en sí mismo y tampoco
es la meta suprema del cristianismo y de la palabra de Dios, o Biblia, o Evangelio, para demostrar la firmeza de su fe y en el principal motivo para convertirse en cristiano creyente, como lo afirma el apóstol Juan cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así, escúchelo bien, prospera tu alma. La prosperidad espiritual a la que debemos aspirar debe ser la sólida base sobre la que corresponde cimentar cualquier otro tipo de prosperidad entre los cristianos. La nueva versión internacional de la Biblia aclara más en el sentido de este texto al apuntar o al decir o al establecer, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos los asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente. Es decir, se busca una prosperidad integral, pero el problema de la exegesis de las iglesias de la prosperidad, y dice que lo interpretan de la siguiente manera, que si tú tienes una prosperidad económica y una prosperidad eh, eh, física, solamente así tú puedes demostrar que tiene una prosperidad espiritual. O sea, tomando esta parte del Evangelio de Juan, y que eso no es correcto, porque no es el espíritu del Evangelio que dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente. Repito, entonces, debemos enfatizar al enseñar al creyente con base en el Evangelio que una prosperidad financiera, si bien es cierto, es deseable humanamente, sin los fundamentos de la prosperidad espiritual, en términos estrictamente bíblicos, no sirve absolutamente para nada. En palabras del Señor Jesús, sería como edificar una casa sobre la arena movediza y no sobre la roca fuerte de todos los siglos, que es Él y su palabra. También el caso del catolicismo romano, que llegando más allá han impuesto la herejía de que lo que interprete el Papa sobre lo expuesto en la Biblia es la verdad absoluta, usurpando descaradamente así el papel del Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad y relegándolo a un plano inferior al Papa. Todo esto demuestra cómo se puede transformar sutil o descaradamente en un ataque a las escrituras en su esencia misma para disminuir o simplemente ignorar de ser la Biblia, la palabra viva de Dios, autoritativa, inmutable e inerrante, para restarle así entonces autoridad a los evangelios y poder acomodar mañosamente con interpretaciones woke, tradiciones humanas, ocultismo de sus líderes, ya sean autodenominados profetas, apóstoles o ángeles iluminados, validando así el misticismo hereje, ya que por medio de este sus falsas doctrinas extrabíblicas son más efectivas para manipular a sus prosélitos, introduciendo estas nuevas doctrinas extrañas de la prosperidad. ¿Estará acaso prohibido que en seminarios y escuelas bíblicas enseñar a los creyentes sobre el hecho de que la Biblia como palabra de Dios fue escrita utilizando géneros literarios? Porque existen muchas personas que con muy buen corazón, creyentes pero muy sinceros, que se dedican a enseñar eh, el aspecto literario del Evangelio, pero que sutilmente, insisto, al no aclarar que los evangelios son la palabra de Dios y que esta palabra de Dios fue escrita por los hombres de Dios utilizando estos géneros literarios, pero que no invalidan su condición de palabra de Dios. Eso es lo peligroso cuando no se explica esto.
Entonces, ¿será que no debemos hacerlo? De ninguna manera. Pero se debe tener cuidado y mucho de que esto no pueda de alguna manera inducir a pensar a los que están escuchando o a los alumnos y asistentes de que la Biblia es solo un libro en el que se encuentran descritas, por ejemplo, la historia del pueblo hebreo y nada más que un libro. O sea, restarle su importancia y su condición de la inerrable y toda poderosa palabra de Dios. Se debe enfatizar entonces siempre que la Biblia es la palabra viva de Dios y la única fuente autoritativa en todo a cuanto se refiere a los creyentes y a su iglesia, y en especial en la doctrina, en las enseñanzas, en las normas, en las leyes y en los decretos. No se debe olvidar que cualquier actividad en una iglesia o en la vida de un creyente, si está contemplada las escrituras, es la voluntad de Dios. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo pone fin a esta conferencia, porque más que una prédica es una conferencia con características de prédica para que usted se instruya, como ya dijimos, en la ruta bíblica del Señor Jesucristo y le rogamos a aquellos hombres del Señor que enseñan sobre los géneros literarios del Evangelio, especialmente en seminarios, no sentirse mal. Solamente nuestra intención es que ustedes pongan atención en que cuando enseñen algo, especialmente tocante a las cosas del Señor, piensen que el Evangelio es la palabra del Señor y es la suma autoridad en todo aquello en lo cual nosotros debemos conocer para poder actuar en santidad y así poder agradar a Dios. El tener, como ya hemos dicho en nuestros programas, un sano temor a Dios consiste justamente en eso, en poder actuar con base a tratar de no disgustar a Dios nuestro Señor al contradecir aquello que Él mismo dejó establecido en su Evangelio y que nosotros ignoramos, consciente, que es muy grave, e inconscientemente, que tampoco deja de ser grave, porque nuestra obligación es saber, es escudriñar y al mismo tiempo enseñar en el Espíritu, por medio de la gracia de Dios, toda la profecía que está escrita justamente en la Biblia, que es el libro profético más seguro. Que les habla Julio Sien Augusto, su anfitrión, se despide de ustedes, eh, deseando que la paz de Dios el Padre y la de su Hijo Jesucristo sea con todos ustedes por medio de su Santo Espíritu. Y si este programa le ha resultado de bendición, como siempre le pedimos, bueno, pónganle un dedito que me gusta o, si no lo ha hecho, suscríbase al programa, puesto que de esa manera a nosotros nos permite poder seguir creciendo para la gloria de Dios y el servicio de cada uno de ustedes los creyentes. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.